Cada vez que uno conversa con Leonardo Buniac, queda una huella en la reflexión, en el análisis, en la reacción de la gente. ¿Cómo valora la gente los análisis de Leonardo Buniac, mi próximo invitado, mi primer invitado de la semana? Economista, magíster en Economía Internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Leonardo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Un placer y un saludo a todos tus seguidores, a tus miles de seguidores y radioescuchas. Gracias. Bueno, Leonardo, la gente está muy pendiente de qué decisiones se pueden tomar en una economía maltrecha, qué decisión puede cambiar o mejorar, al menos en alguna pequeña medida, esta situación de la economía que luce en caída libre. Recientemente, bueno, supimos de esta referida al encaje legal. Hay quienes vinculan directamente esta decisión a lo que ya está pasando con la elevación de la divisa estadounidense y su cotización en la economía venezolana, en la oferta y la demanda. ¿Cuál es tu punto de vista y sobre todo cómo podrías relacionar el propósito de tomar esta decisión en este momento y los verdaderos efectos que ya pudieran medirse o que pudieran preverse? Bien, mira, Eduardo, esta medida en realidad se toma en el marco de lo que deberían ser aquellas políticas económicas orientadas básicamente a atenuar los impactos de la recesión. Estamos en época de COVID-19, ciertamente la economía mundial, hablamos de todas partes del planeta, en todas partes del mundo, y nos vamos a referir exactamente a América Latina. Los gobiernos han tomado un conjunto de medidas económicas de carácter fiscales y monetaria con el objetivo de atenuar los impactos de la recesión. El objetivo, sea equivocado o no sea equivocado, ha sido que los gobiernos han intentado hacer lo posible de aplanar la curva de contagio, ¿verdad? De que no supere esa curva, lo que se llama el umbral del sistema de salud pública, para que no colapse especialmente los hospitales en términos de su capacidad para hospitalizar. Y obviamente aplanar la curva de contagio ha supuesto el confinamiento, la cuarentena y el aislamiento social. Por supuesto, este confinamiento, y no hablo de Venezuela, hablo de todas partes del mundo, también supone el cierre de empresas, se cierra la actividad económica, se cierra la economía, las empresas ya no producen, ya no pueden vender, no pueden cobrar, no pueden honrar obligaciones contractuales con sus proveedores, y en muchos casos y en muchos países del mundo hay despido masivo de personas y el desempleo está llegando a niveles realmente preocupantes. La Naciones Unidas estima que la tasa de desempleo global podría llegar inclusive a niveles de 44% de continuar esta suerte de contracción. En función de eso y con otros pronósticos económicos de una caída de la economía mundial de 5 puntos, Europa cayendo en 2 dígitos, la economía americana con un pronóstico de 8 puntos de caída, América Latina con un pronóstico de contracción de 9%, los gobiernos, obviamente, frente a este pronóstico construido en abril, mayo y julio por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, CEPAL, todos estos organismos que hacen estos cálculos, incluyendo los bancos de inversión, los gobiernos del mundo han entonces diseñado un conjunto de programas, unos paquetes de estímulos fiscales y de estímulos monetarios para poder romper, para poder quebrar esas expectativas de contracción, que es lo que se llaman políticas anticíclicas. Es decir, intentar atenuar los impactos de la recesión. Por ejemplo, en Estados Unidos, como tú bien sabes, hay un programa de estímulos fiscales que superan los 3 billones de dólares, son 3 trillones para ellos, básicamente orientados a rescatar empresas, pero por otra parte estimular el bolsillo de los consumidores. La Reserva Federal, por su parte, ¿qué ha hecho? Llevar el tipo de interés a zona cero y, por supuesto, cero encaje legal, y por otra parte inyectar mucho dinero a través de la Reserva Federal al sistema bancario norteamericano para que se recupere el crédito bancario, se recupere el crédito a las hipotecas, que es tan importante en ese país, y por otra parte estimular el bolsillo del crédito al consumo. En Europa, el Banco Central Europeo ha llevado la tasa de interés a zona negativa. Eso significa que si tú pides un crédito por 100 euros, tú vas a poder devolver 97. O sea, no solamente no vas a pagar interés, sino que vas a pagar menos que el capital, porque el tipo de interés es negativo, es menos 0,25%. Y por otra parte,
ha activado un crédito de 891.000 millones de euros para inyectarlo a la banca a través del Banco Central Europeo para estimular el crédito bancario. En América Latina más o menos ha ocurrido lo mismo. Los gobiernos que han hecho, y eso por supuesto ahí debemos incluir a Venezuela en lo que corresponde y en lo que respecta a lo que ha podido lograr, con la reducción en la tasa de política monetaria, que es la tasa que le cobra el Banco Central a los bancos por el crédito interno bancario, disminuciones en el encaje legal, la compra de valores que emite la banca en el mercado secundario, moratorias y reestructuraciones en los préstamos bancarios para que las empresas no vayan a bancarrota, la congelación de las calificaciones crediticias porque los créditos se hacen demorados, crédito interno bancario para la banca, intervención en el mercado de divisas. Pero el que más nos interesa, sin duda, en el caso nuestro, es el tema del encaje legal. Todos los países han avanzado en América Latina con programas de estímulos fiscales por parte de los departamentos de finanzas, es decir, el Ministerio de Hacienda o Finanzas, que es política fiscal, gobierno central, pero esto acompañado de una política monetaria acomodaticia que crea o intenta crear condiciones financieras para que el crédito bancario, que es el que financia la actividad productiva y reproductiva, genere crecimiento y empleo para atenuar, repito, los impactos de la recesión. En América Latina se estima 9 puntos de caída. ¿Por qué? Porque la economía ha estado confinada durante casi 6 meses en todos nuestros países y eso significa cerrar la economía y que la gente no produzca, no consuma y las cadenas de distribución completamente quebradas. Esto es producto indudablemente de COVID-19 y Venezuela, a pesar de que arrastra una contracción muy importante desde el año pasado, pre-COVID, también está incluido dentro de este análisis para que separemos esto de cualquier tipo de matiz político, porque eso es una cosa muy grave que a veces nosotros como analistas cometemos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la realidad es que el Banco Central de Venezuela hace varios meses atrás decidió disminuir la tasa de encaje legal. ¿De qué estamos hablando? La tasa de encaje legal en Venezuela, y expliquemos qué es el encaje legal. El encaje legal es un instrumento de política monetaria que obliga a las entidades bancarias en todas partes del mundo, por cierto, ya no existe en muchas partes del mundo, pero que obliga a las entidades bancarias a depositar en el Banco Central un porcentaje de esos depósitos captados de Eduardo Rodríguez o de Leonardo Buniac. Bueno, en el caso nuestro, a partir del proceso de hiperinflación en el año 2018, se llevó la tasa de encaje legal, que era exageradamente alta, la más alta del planeta, de 61% a 100%. Tú debes recordar aquello porque hemos hablado en el pasado. Claro. Bueno, significa eso, que si Eduardo Rodríguez va y deposita 1 millón de bolívares en el Banco A, el Banco A está obligado a depositar ese 1 millón de bolívares en el Banco Central de Venezuela, y Leonardo Buniac, ¿verdad?, que es un prestatario que quiere pedir un crédito o gastar con su tarjeta de crédito, no puede acceder al crédito porque el banco, a pesar que tiene los fondos, lo tiene encajado en el Banco Central y no puede prestarlo. Bueno, a raíz de toda esta crisis con COVID, el sector productivo, ¿verdad?, Fedecámara, con industria, el Consejo de Comercio, han venido pidiendo al gobierno dos cosas. Uno, el diferimiento, obviamente, de las obligaciones fiscales, como el tema del pago del impuesto sobre la renta y el IVA, tú recuerdas bien eso, pero por otra parte, en el ámbito monetario, la flexibilización del encaje legal, para que la banca regrese a prestar porque hoy la cartera de crédito de la banca, Eduardo, apenas son 172 millones de dólares, cuando era en el año 2017, por ejemplo, hace 2 años atrás, era 12.000 millones de dólares, Leonardo, y en el 90 eran 25.000 millones. Leonardo, tengo que hacer una pausa. Del regreso quiero que entres de lleno en los escenarios y las posibles consecuencias de esta decisión de flexibilización del encaje legal. Si tú crees que están dadas las condiciones para que los propósitos que llevaron a tomar esta decisión cumplan su objetivo, o si existe el riesgo, o si para ti sería un hecho que volviera a ocurrir lo que motivó a aumentar a un 100% el encaje legal en un momento dado, que era, bueno, se decía que la gente agarraba ese dinero para comprar divisas. Yo quisiera, sin pretender que tú seas un mago,
que tú nos ayudes a avisorar posibles escenarios a raíz de esta decisión. Ya, amigos, regresaremos. Bueno, tal como están las cosas, Leonardo Boniac, una medida como esta en torno al encaje legal puede alcanzar, insisto, tal como está la economía venezolana, los resultados procurados. No, fíjate, el objetivo, claramente, como lo ha expresado el Ejecutivo, es que básicamente este descuento que ya voy a explicar tiene claramente como finalidad motivar, dinamizar el crédito bancario. Pero ¿qué fue lo que ocurrió hace un par de meses? Bajaron la tasa de encaje legal de 100% apenas a 93%. 7 puntos solamente, que lo que permitió aliviar fue el déficit que tiene la banca con el Banco Central de Venezuela. ¿Qué significa esto? Que dado el encaje legal de 100%, la banca venezolana acumulaba semanalmente un déficit para poder cumplir el requerimiento de encaje, porque tenía otras obligaciones, entre ellas dar crédito y renovar crédito. Tenía un déficit de casi 26 billones de bolívares. Eso permitió aliviar el déficit de encaje y se redujo de un modo tan importante, donde pagaba la banca una tasa efectiva de 126% de multa, increíblemente por el déficit de encaje con el Banco Central, pues permitió aliviar la caja, pero el crédito bancario no se reactivó. Rápidamente te cuento, Argentina tenía la tasa en 33% de encaje y la bajó a 25%, Paraguay tenía la tasa en 24%, la bajó a 18%, Brasil la tenía en 25%, la bajó a 17%, 8 puntos de caída, Perú la tenía en 5%, la bajó a 4%, Bolivia la tenía en 11%, la bajó a 8%, Colombia la tenía en 11%, la bajó a 8%, República Dominicana la tenía en 10%, la bajó a 8%, Chile la dejó en 9%, Honduras la bajó también, Costa Rica, todos los países tienen un promedio de tasa que estaban entre 11 y 8% y la bajaron 3 y 4 puntos para dinamizar el crédito. Pues esto no tuvo ningún impacto en el crédito bancario, todo lo contrario, lo que hizo fue aliviar de alguna manera la caja de la banca en términos del cumplimiento con el encaje legal, cuyo déficit se pagaba con una tasa nominal del 116% de multa toda la semana. Se toma la decisión y en este momento el Banco Central anuncia entonces que se va a otorgar una suerte de descuento en el encaje legal de 30 billones de bolívares, con B, 30 millones de bolívares. Inmediatamente la noticia que tú recibes, se va a activar la tarjeta de crédito, se va a ir para el crédito bancario, la gente piensa que va a haber mucho bolívar en la calle y ya comenzó la presión en el mercado cambiario por la no credibilidad y confianza en el bolívar. Es lo grave, no se ha activado la medida en términos concretos, no vimos todavía los impactos del crédito bancario y ya ve la presión en el mercado cambiario por un tema de confianza. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo primero es explicar a la gente que no se ha disminuido la tasa del encaje legal, quedó igualita en 93%. Los bancos tienen que seguir encajando el 93% de los depósitos captados. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Tú tienes un requerimiento de encaje, da la tasa que yo te puse. Bueno, ahora yo te voy a agarrar y te voy a hacer un descuento semanal, ¿verdad? De 30 billones de bolívares para que tú puedas, en primer lugar, antes de otorgarle un crédito a Leonardo o a Eduardo Rodríguez, tú me vas a cubrir el déficit de encaje que hasta la semana pasada había cerrado en casi 19 billones de bolívares, 18 billones de bolívares, la semana puede estar en 17, no se sabe. Lo cierto es que tú vas a agarrar como banco, me vas a pagar lo que me debes, es decir, el déficit de encaje que te tengo impuesto porque la tasa es 93%, y lo que te sobra tú lo vas a poder prestar a la gente. Pero cuidado, estamos hablando entonces que no son 30 billones, sino que si tú le descuentas a esto el déficit de encaje que no está cumpliendo la banca en este momento, que pueden ser 19, 18 billones de bolívares, te quedan 11, te quedan 12 o te quedan 10 para prestar. Lo grave, Eduardo, es que esos 10 se tienen que distribuir en toda la banca venezolana, donde la banca pública concentra más del 50% de esos depósitos, y esa posición es el Banco Central de Venezuela. Es decir, que si la banca pública no decide prestar, como no lo ha hecho hasta ahora, porque su intermediación en crédito es la más baja del país, por políticas que uno no entiende, entonces el impacto en el crédito va a ser muy pequeño.
por supuesto, olvídate de una reactivación de la tarjeta de crédito, sino lo que va a haber posiblemente es una dinamización muy pequeña en el crédito comercial que está indexado en el dólar. Lo cierto es que el impacto en el crédito y el impacto en la actividad productiva no se va a ver, pero sí se va a ver presiones en el mercado cambiario. ¿Y por qué razón? Porque todo aquel que consiga un crédito bancario, inmediatamente lo que va a hacer es cobertura, comprar dólares inmediatamente para poder hacer cobertura, porque a lo mejor está importando. Entonces, obviamente, la presión en el mercado cambiario, inclusive por razones especulativa o por razones vinculadas a falta de confianza precautelatoria, de prevención, esto va a presionar sin duda, y ya está ocurriendo en el mercado cambiario. ¿Qué debería hacer el Banco Central de Venezuela? Lo que ha hecho toda la banca latinoamericana es llevar la tasa de encaje legal a niveles de 11-12%, es decir, liberar estos recursos, pero crear un marco de política económica que genere confianza. Esa es la razón por la cual el Banco Central sigue teniendo amarrado el encaje legal, que es un gravamen a la intermediación financiera. En otras palabras, en términos concretos, el impacto en el crédito bancario que financia la actividad productiva y el empleo en Venezuela no lo vas a ver, no vas a poder superar los objetivos que te ha planteado, pero en términos de impacto en la variables de precio de la economía, como la inflación y por supuesto el tipo de cambio, ya lo estás viendo. Leonardo, toda esta situación que estamos viendo en el país con respecto a la precariedad de los servicios básicos, que le complican más la meta al sector productivo nacional para reactivarse, para ser más eficiente, ¿de qué manera le complican la vida al costo de la vida del venezolano? ¿De qué manera incide en la hiperinflación? Cuando tú analizas, tú hablas, por ejemplo, escuchas a Dan Celi Michelena, el presidente con Industria. Esto lo dice muy claro. La gran industria en Venezuela, y estamos hablando de la industria, ¿por qué razón? Porque la industria es la que produce bienes transables que compiten con las importaciones y producen productos para la exportación. No queremos una Venezuela de importaciones de puertos, queremos una Venezuela productiva. ¿Y qué te ponen por el camino? Que hay 3 elementos clave que están afectando a la industria en Venezuela. Por favor, Leonardo, disculpa la interrupción, discúlpame. Deja esos 3 elementos, el desarrollo de su explicación, para la próxima parte, por favor. ¿Te parece? Me parece, encantado. Muchísimas gracias, Leonardo, disculpa la interrupción. Amigos, Leonardo Buniac, al regreso. Leonardo Buniac, en la parte anterior, describías la necesidad que tiene Venezuela de ser más productiva en medio de la alta dependencia de las importaciones. Tú querías explicar 3 elementos que inciden en este marco. Sí, bueno, la coincidencia, Eduardo, es absoluta. Hay 3 elementos. Cuando tú entrevistas a todo el sector productivo nacional y conversas con ellos en todas las regiones del país, hay 3 elementos que coinciden. El primero tiene que ver básicamente con la ausencia de combustible, la ausencia de gasolina, que lamentablemente quiebra los canales de distribución. Obviamente la red de distribución en Venezuela, estamos hablando de la compra de materias primas, productos semi-elaborados, productos intermedios que son claves para la producción final. O sea, el primer gran problema es el tema del combustible, el tema de la gasolina, el tema del gasoil. El segundo tema, indudablemente, el tema eléctrico. Una reactivación de la industria en Venezuela es casi imposible, que estábamos conversando, el tema del financiamiento crediticio en Venezuela. Para que tengas idea, hoy la banca venezolana tiene una cartera de crédito que usted decía de apenas 172 millones de dólares. Toda la banca conjunto es más pequeña que una agencia bancaria de Colombia, es más pequeña de América Latina, pero en el año 2017, hace 2 años y medio atrás, teníamos una cartera de crédito de 12.000 millones de dólares. La buena noticia, hoy la banca tiene todavía un patrimonio bancario de unos 1.300 millones de dólares aproximadamente, que multiplicado por un coeficiente de solvencia, esto es más complicado, pero que tenemos hoy en Venezuela, que es 7% el mínimo requerido por la Superintendencia de Banco, le da una capacidad para prestar a la banca de casi 12.000 millones de dólares. Lo que significa que la banca tiene capital bancario, adecuación de capital para poder prestar. Lo que no tiene es la liquidez, porque tiene un encaje legal de 93%. Entonces, es posible
O no hablemos de política, que si el gobierno de emergencia nacional, que si el cambio político, que si un momentico, ya va, eso tiene otros objetivos y queremos el restablecimiento del orden democrático en Venezuela, pero si tú quisieras como gobierno hoy la reactivación del crédito bancario y de la actividad productiva, la banca venezolana tiene la base patrimonial para poder soportar el financiamiento y el relanzamiento de la economía venezolana hacia el siglo XXI. Lo que no tiene la liquidez, porque esa liquidez, lamentablemente, disculpa la palabra, está secuestrada en el Banco Central de Venezuela. Los depósitos de Eduardo Rodríguez, de Leonardo Buñac, lamentablemente, están congelados en el Banco Central y no están en la calle para financiar la actividad crediticia, la actividad productiva y reproductiva que genera empleo y crecimiento económico. ¿Cuál es el criterio del gobierno para mantener esa limitación allí? ¿Qué es lo que teme si hiciera lo contrario? Básicamente que se va a producir una explosión contra el dólar, que se va a producir una presión en el mercado cambiario, pero se olvida por completo el gobierno que los créditos están indexados en dólares. Es decir, aquellas personas que pidan créditos comerciales con el objetivo de especular se pueden quemar las manos, porque mensualmente... ¿Estamos hablando de créditos dados en bolívares o en dólares? Estamos hablando de créditos dados en bolívares, pero que están indexados al dólar. Si Eduardo Rodríguez pide hoy, por ejemplo, 414 millones de bolívares soberanos, te lo van a dar, por ejemplo. Pero cuidado, el tipo de cambio oficial es de $1,000. Claro. Entonces te lo dan en bolívares, pero valorados en dólares. Por tanto, dentro de un mes que tú vayas a pagar, si el tipo de cambio se deslizó y ahora está en 500, pues tú no debes 400 millones, tú vas a deber 500 millones de bolívares. Por lo tanto, si Eduardo Rodríguez quiere ser especulador en el mercado cambiario, se puede quemar las manos porque el crédito comercial está indexado al dólar. El gran problema es que el gobierno no tiene la credibilidad, tristemente, sus instrumentos de política económica no permiten la confianza y, por supuesto, la presión en el mercado cambiario está permanentemente, sin modificar la escala legal, ve el comportamiento del tipo de cambio, básicamente por la expansión monetaria permanente que hace el gobierno, porque recuerda que el gobierno regresó al expediente de la monetización del financiamiento del Banco Central, al gasto público por la caída en los ingresos petroleros, que como bien sabe están en su nivel histórico más bajo. Hoy la liquidez monetaria, Eduardo, está en 195 billones de bolívares y estaba en 42 en diciembre de este año, hace unos 8 meses atrás. En consecuencia, hay un problema de confianza en el bolívar, hay un problema de no credibilidad y la gente dice, en dólar comprado, bolívar salvado. Entonces hay un tema de confianza. Porque estamos en hiperinflación agudizada, ¿no? Agudizada porque tenemos el tercer año consecutivo de hiperinflación. No existe un país del mundo que haya tenido 3 años consecutivos de hiperinflación. Wow. Somos la hiperinflación de la era digital y al mismo tiempo esto en medio de una contracción económica sin precedentes. Entonces, las políticas económicas están allí, los gobiernos de América Latina todos la han implementado. Todos los países de América Latina han flexibilizado el encaje legal, la política monetaria y, lo más importante, el gobierno central y el Banco Central de estos países se ha puesto del lado del sector privado para poderlo financiar, para poder atenuar los impactos de la recesión, porque al final quien sufre es la gente, quien sufre es el venezolano que recibe la transferencia de precios por todo este proceso de dolarización. Mira, yo quiero retomar una frase a ver si la capté bien, porque me parece demasiado contundente. Tú dijiste esto, algo así, toda la capacidad crediticia del sistema bancario nacional es menor que la de un banco colombiano. Yo dije exactamente que la banca más pequeña de América, la banca, una de las bancas más pequeñas, la que sigue después de Venezuela, más pequeña de América Latina, es Nicaragua. Y la banca nicaragüense, su cartera de crédito es 27 veces más grande que toda la cartera de crédito de la banca venezolana. O sea, hoy Venezuela tiene la cartera de crédito más pequeña de América Latina y una agencia bancaria, no un banco, una agencia bancaria de un banco en Colombia tiene una cartera de crédito que es más grande que toda la cartera de crédito de la banca venezolana. Wow. Eso es algo realmente increíble. Hoy la economía venezolana es una economía... Yo creí que te había entendido mal, yo decía, no puede ser una agencia. Será por lo menos un banco colombiano, es increíble. No, ve a Medellín, ve una agencia bancaria, ve su cartera de crédito y esa cartera de crédito, pero es que la cartera de crédito de toda la banca colombiana son 121 mil millones de dólares.
121.000 millones de dólares la cartera de crédito local colombiana. La de Venezuela son 178 millones, no 178.000 millones, no, 178 millones. Pero cuidado, en el año 2017 eran 12.000 millones, pero perdóname, en los años 90 superaban los 42.000 millones de dólares. Entonces, la banca venezolana hoy sufre de raquitismo financiero, de descarnamiento, se ha descarnado como lo ha ocurrido a la economía venezolana, que hoy es una economía más pequeña que dominicana y que cualquier economía centroamericana. Hoy el PIB de Venezuela, Eduardo, te lo voy a decir con mucha tristeza, ya está cerca de los 35.000 millones de dólares. En diciembre era como 51.000 millones, pero hace 5 años atrás era casi 300.000 millones de dólares el PIB de Venezuela. ¿Maduro tiene algo que hacer para rescatar la confianza que le hace falta a nuestra economía? ¿Él tiene cómo hacer algo? Hay instrumentos de política económica que están a la mano que él podría hacer para devolverle a Venezuela de alguna manera la senda del crecimiento económico. Fedecámara se ha reunido permanentemente con el gobierno, con un paquete de medidas, con un paquete de orientaciones fundamentales para reactivar la actividad productiva. Creo que con Industria y con Secomercio también se han reunido. Sí, Fedecámara, con Industria y con Secomercio, o sea, los tres gremios que están dentro de Fedecámara y se han reunido permanentemente y no han logrado todavía que el gobierno se monte en una línea de apoyar al sector productivo. Es lo que realmente nadie entiende de todo esto. Dos cosas se le han pedido: diferimiento en el pago de impuestos y flexibilización absoluta del encaje legal para que el crédito bancario regrese a Venezuela a financiar la actividad productiva, pero a financiar el crédito al consumo, que los venezolanos volvamos a tener una tarjeta de crédito para poder consumir y gastar, que es el incentivo para que la oferta regrese y para que el sector productivo pueda comenzar a producir nuevamente. A todas estas, Leonardo, ¿cuándo pensar que regrese el bolívar? Porque a este ritmo de depreciación, tal como están las cosas con el dólar, yo me pregunto por mi moneda, yo me pregunto cuándo la moneda volverá a tener un valor real de transacción en Venezuela. No, lamentablemente el bolívar está en fase terminal, eso hay que decirlo. El bolívar quedó en Venezuela básicamente como un símbolo patrio, porque el bolívar está prácticamente extinguido. Vas a tener que requerir una nueva reforma monetaria, porque definitivamente ya el poder de compra del bolívar está total y absolutamente pulverizado, ha sido sustituido por el dólar de los Estados Unidos. Ya la economía venezolana en un 95% en la frontera está transaccionalmente dolarizada, en Caracas por encima del 75%, no hay vuelta atrás. Tú requieres una reforma monetaria o avanzar ya a un proceso muy claro de dolarización formal en Venezuela, donde el Banco Central le diga al país: señores, vístanse de lujo, porque hoy en la noche se anuncia que el nuevo signo monetario, la nueva unidad de cuenta y la nueva reserva de valor de Venezuela es el dólar de los Estados Unidos. Bueno, Leonardo, como siempre, muy interesante escucharte. Gracias por tu análisis. Eres un invitado de lujo permanentemente. Gracias, Eduardo. Hasta pronto. Encantado, un placer. Leonardo Buniac, economista, magíster en economía internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Regresaremos.